La historia de la humanidad está plagada de misterios, algunos resueltos y otros no. Pero, como en mis 2 anteriores videos acerca de este tema, cuyos links te dejaré en la descripción, solo nos enfocaremos en algunos de ellos, que ya fueron resueltos y quizá no lo sabías. La mente humana es curiosa por naturaleza, por lo que ante estas cosas desconocidas le gusta ahondar hasta el fondo para descubrir de qué se trata realmente, aunque a veces nos frustramos por no conseguirlo. Otras nos da satisfacción y a veces alivio de ver cómo algunos misterios que eran aterradores por fin tienen una explicación lógica y no tan espeluznante, dándonos en cierto modo tranquilidad. Es por eso que hoy te compartiré 5 más donde trataré de explicar de forma breve y sencilla qué había detrás de cada uno de esos misterios que dejaron en vela a mucha gente durante muchos años. Así que, sin más, acompáñenme a recorrer este top 5 de misterios del mundo que ya fueron resueltos, parte 3. En abril de 2020, millones de personas de todo el mundo se asomaron a las ventanas y balcones de sus casas para observar algo inusual en el cielo. Algunas de estas personas se han fijado que por la noche en algunos puntos del planeta han aparecido unas luces que se mueven en fila a gran velocidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios que preguntaban qué eran esas luces. ¿Ovnis? ¿El fin del mundo? ¿Ángeles? Muchas fueron las teorías de qué podían llegar a ser esas extrañas luces en movimiento. Muchos han subido videos en los que se puede apreciar cómo las misteriosas luces atraviesan el cielo. Te dejo un video de ejemplo para que puedas ver mejor de qué estamos hablando. Es impresionante, una caravana, pero es difícil de contar, realmente. Debe haber como 40, pero fácil. Vamos a intentar seguirlos, aunque esto quede un poco desprolijo. Impresionante. Wow, esto sí que... Mirá lo que es. Como suele suceder en estos casos, las respuestas llegan a través de las mismas redes sociales. Muchos usuarios señalaron que se trata de satélites, y en efecto, así lo es. Se tratan de satélites Starlink, satélites lanzados al espacio por SpaceX, la compañía de Elon Musk, con el objetivo de abastecer a todo el mundo con internet. Estos son lanzados de forma escalonada y en consecuencia estos aparatos dibujan en el cielo una perfecta línea de puntos de luz. La compañía estadounidense ya ha lanzado más de 300 satélites Starlink al espacio. La idea de Elon Musk era tener 12.000 de estos aparatos en el espacio a mediados de este año 2021. Por lo que no sería raro avistarlos de forma seguida durante ese lapso de tiempo. Estos satélites brillan tanto porque están equipados con paneles solares que, durante su lanzamiento, se despliegan de forma paralela a la superficie terrestre para minimizar el rozamiento con la atmósfera. Las antenas que tienen los satélites en su parte inferior también contribuyen a la reflexión de la luz. Aunque en un principio SpaceX eludió esta cuestión, finalmente decidió incorporar algunas mejoras para mitigar la contaminación lumínica. Los planes de la compañía aeroespacial pasan ahora por cambiar la orientación de los satélites, de forma que los paneles solares se muestren del perfil al sol. Así que si mejoran eso, es posible que ya no veamos más esas luces que desconcertaron a miles de personas en su momento. Son muchas las personas que afirmaron haber escuchado trompetas en el cielo varias veces. Aunque podamos pensar que son imaginaciones sin sentido, no es así, y el sonido, en efecto, es real y tiene una explicación. Hasta en el libro de la Biblia hay versículos que hablan de trompetas en el cielo, conocidas como las 7 trompetas apocalípticas, aludiendo esos sonidos a las mismas, generando cierto pánico en la población que logró escucharlas. A continuación, te dejo algunos ejemplos de las grabaciones que la gente hizo de estos aterradores sonidos en el cielo.
Como muchas cosas, este sonido tiene una explicación científica. La propia NASA en el año 2015 decidió mencionar el fenómeno como un cielomoto, es decir, como un terremoto pero en el cielo. Algunos aseguran que el sonido de trompetas en el cielo se produce por el fuerte choque de corrientes de aire frío y caliente. Sin embargo, otros expertos aseguran que no tiene una sola causa. Ya desde 1800 se han reportado este tipo de sonidos en el cielo y científicos trataban de encontrar las causas. En algunos casos, el origen está en la actividad humana, como minería, fábricas o aviones. Sin embargo, en otros casos, si tiene un origen natural, son tormentas lejanas que no podemos ver, el impacto de masas de aire, terremotos cerca de la superficie, meteoritos que chocan en la atmósfera, interacciones de radiación electromagnética del Sol y la Tierra, o incluso varios volcanes activos. O sea que cuando oímos ese sonido, no solo puede tener un origen único, sino que puede deberse a diversos factores que, si se dan en ciertas condiciones, producen esos sonidos que parecen ser que anuncian el fin del mundo. Pero nada más alejado de la realidad, aunque debemos aceptar que realmente, si los escuchamos ahora mismo, seguramente nos daremos un buen susto, ya que el sonido es bastante aterrador, pero ya tiene su explicación, y no es nada sobrenatural. Cuenta una historia que un grupo de geólogos en Siberia profundizó la Tierra a 12.262 kilómetros de profundidad, llamando así a ese pozo el Pozo Profundo de Kola. El torno giratorio con el que realizaron la perforación supuestamente encontró un hueco en ese punto y se detuvo. Allí fue cuando la cosa se puso espeluznante para los allí presentes, ya que según ellos captaron sonidos de voces humanas, no solo de un par, sino de cientos o miles de voces que parecían ser almas en pena gritando y suplicando, por lo que atribuyeron estos sonidos a que habían logrado llegar al infierno. Estos sonidos se han expandido por la red durante años. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno o incluso los del purgatorio, pero también hay quien se los toma o ha tomado como una simple leyenda urbana y que esa excavación nunca ha existido. La realidad es que la excavación sí existió y lograron tener el récord de excavación más profunda en la historia de la humanidad. Su objetivo era perforar completamente la corteza terrestre, traspasarla y llegar al manto, una roca mucho más sólida, pero que no lo consiguieron. El proyecto siguió adelante hasta el año 1989 y consiguieron llegar a la profundidad antes mencionada, algo que nunca hasta el día de hoy se ha igualado. Si no pudieron llegar más lejos, en realidad fue porque se encontraron con más temperatura de la que pensaban, temperaturas que llegaban a los 200 grados, por lo que el equipo no hubiese podido resistir a tal calor. El proyecto se suspendió, pero el agujero se quedó allí, y si hubieran seguido habrían encontrado temperaturas de hasta más de 300 grados, algo totalmente imposible para su instrumental, por lo que la idea de que se encontraron con un hueco y por eso se detuvieron ya no era creíble. Las máquinas literalmente se funden a semejantes temperaturas. La evolución de esta historia es cada vez menos creíble, ya que un profesor noruego llamado Eish Rendalen contó que cuando oyó la historia por primera vez se rió demasiado del asunto, lo cual como consecuencia le trajo pesadillas sobre el tema, y a partir de allí comenzó a creer en ese relato por miedo a terminar en el infierno. Por si fuera poco, se añadió algo aún más descabellado a la historia. Se decía que esa misma noche emergió del centro de la perforación una especie de criatura brillante alada. Todo esto fue difundido en principio por, convenientemente, un periódico cristiano de Finlandia llamado Amenusastia, y este periódico cuenta que esta historia la sacó de alguien que se la contó así y ya, casual. Luego,
TVN, una red de televisión de transmisión cristiana internacional y la red de televisión religiosa más grande del mundo, se encargó de difundirlo masivamente. Es decir, que la información jamás se verificó si era real, sino que simplemente publicaron una historia que sonaba conveniente para ellos, que escucharon de alguien más, y así se fue pasando de boca en boca como si se tratara de un teléfono descompuesto. Esto de que solo publicaron algo que no es verdad cobra fuerza con lo siguiente. H. Rendalem, el hombre que aseguró la existencia de la criatura emergente del pozo, confesó que inventó todo. Resulta que H. Rendalem, disgustado con lo que consideraba la credibilidad de las masas, decidió exagerar la historia para ridiculizar a los medios. Tras haber escuchado la historia de TVN durante una visita a Estados Unidos, escribió una carta al canal, afirmando que al principio no había creído la historia, pero que al volver a Noruega supuestamente leyó un informe verídico de la misma. Según Rendalem, el informe no solo afirmaba que el pozo de los condenados era real, sino que un ser con alas de murciélago había surgido de su interior y había trazado en el cielo siberiano la frase «He vencido». Rendalem tradujo con falsedad deliberada un artículo y envió la historia original y la traducción a TVN, junto con una carta en la que incluía su nombre, número de teléfono y dirección, así como los de un pastor luterano amigo suyo que conocía el fraude y aceptó colaborar con él, para apoyarlo si alguien buscaba verificar la noticia. Sin embargo, el canal TVN no se molestó en verificar los documentos de Rendalem y emitió la historia del ser con alas de murciélago como otra prueba de la validez de la historia original. Posteriormente, Rendalem publicó una declaración oficial sobre la creación del fraude en la que afirmaba que la historia no era nada más que una leyenda urbana cristiana. Entonces, lo de que llegaron al infierno es completamente falso. Pero, ¿qué hay de la grabación? A continuación, les dejo un fragmento de la supuesta grabación de Las Almas en Pena. Lo primero que podrían ser estos sonidos son burbujeos, placas tectónicas, y no es de extrañar que puedan parecer chirridos. Tampoco se sabe qué tipo de manipulaciones tuvieron estos sonidos, por lo que fácilmente puede ser completamente manipulado. Con todo esto, no aseguro ni desmiento la existencia del infierno. Solamente me enfoco en esta historia, la cual inventaron para seguramente generar pánico o ganar fama en los medios. Y como claro ejemplo de cómo no debemos creer en todo lo que vemos en televisión o en redes sin antes verificar. Por supuesto, eres libre de creer lo que te parezca con respecto a esta grabación, ya que todos tenemos nuestros puntos de vista al respecto. Pero mi conclusión es que al menos la historia original sobre que llegaron al infierno, esa es completamente falsa, y la grabación podría estar completamente manipulada. David Lee Niles, el 11 de octubre de 2006, decidió ir en su coche a tomar algo a un bar en Bryan Township, en Michigan. Este tenía 72 años en ese entonces y fue visto por última vez en dicho bar de la zona donde estuvo con un amigo. Poco después se marchó y nadie volvió a saber nada de él, o al menos por los próximos 9 años. Nadie sabía absolutamente nada sobre él y su desaparición fue un completo misterio, hasta que un vecino lo encontró por casualidad tras ver el vehículo en un estanque de la zona. Algo que hasta ese momento increíblemente había pasado desapercibido por todos. Esta peculiar historia ha salido a la luz gracias al canal Wood TV8, que ha relatado en exclusiva cómo ha sido localizado este vecino de Michigan. Según ha explicado el yerno de la víctima, Scott Hathaway, su suegro había sido localizado gracias a un hombre que se encontraba decorando de Navidad uno de los árboles de la zona. Tras divisar algo extraño en el agua, decidió llamar a la policía local. Al sacar el vehículo se dieron cuenta de que era el mismo que el anciano.
de 72 años que conducía aquella noche. Los restos óseos del David Lee Nice se encontraban en el asiento del conductor. Después de años de búsqueda, por fin supieron qué le pasó al hombre, aunque sus familiares no saben si se trató de un accidente o un suicidio, ya que David tenía cáncer y sufría de depresión. Lo más curioso de todo es que, aunque a simple vista nunca se divisó el coche, la búsqueda de David Lee era mucho más sencilla y podía haber sido localizado con un simple clic. Google Maps ha sido el único que sabía dónde se encontraba este anciano, cuyo coche era visible desde ese mapa. Como puedes observar en la imagen, el auto de David era fácilmente visible desde ese sitio, algo que resulta increíble que nadie en 9 años lo haya notado. A pesar de la intensa búsqueda que pudo haber culminado de forma más rápida, la familia encontró alivio al saber qué fue de él y no se quedaron con la espina de qué pudo haberle pasado. Un final triste, pero a la vez reconfortante para la familia, ya que no hay nada más horrible que buscar a un ser querido y jamás volver a saber qué fue de él. Este es el caso de este top más famoso a nivel internacional y de la cual hay muchas evidencias de que ya esté resuelto. Y estas prueban que la explicación puede no ser tan divertida como creíamos, ya que toda la evidencia recolectada podría probar su inexistencia más que su existencia. Durante muchísimos años se ha escrito sobre el Yeti, un mito que se ha forjado a medida que iban apareciendo nuevas y misteriosas pruebas que corroboraban su existencia, ya sean imágenes borrosas, huellas gigantes en la nieve, criaturas enormes y peludas que se esconden detrás de los árboles, entre otras. Pero parece que ahora el misterio está resuelto. Tras analizar decenas de muestras de ADN correspondientes al abominable hombre de las nieves, se ha logrado dar con el origen del Yeti. La leyenda cuenta que se trata de un simio gigante bípedo que habitaba en la cordillera del Himalaya. Las dos teorías con mayor peso señalan que, por un lado, podría ser un pariente lejano del orangután que habitó hace millones de años, mientras que por otro lado correspondería a un tipo de cabra local. Las escasas pruebas existentes han dificultado conocer la identidad del Yeti, pero un estudio llevado a cabo en 2017, que fue publicado en un artículo de la revista Proceedings of the Royal Society B, revela datos sobre la identidad del Yeti, unos datos a los que se llegan después de analizar los resultados de un análisis de ADN donde se demuestra que esta criatura pertenece a una de las especies de oso que habita en la región del Tíbet y las laderas del Himalaya. Huesos, pelos, tejidos y heces son algunos ejemplos de las 24 muestras estudiadas. A partir de ellas se obtuvo ADN nuclear y ADN mitocondrial, dos tipos de genomas que han permitido conocer la verdadera identidad del Yeti. Se ha llevado a cabo mediante la utilización de una técnica de secuenciación masiva del ADN y se han relacionado con 9 especímenes distintos, pertenecientes a perros y a osos. Se ha revelado que en las zonas de avistamientos del Yeti conviven 3 especies de osos, las cuales están amenazadas o en peligro de extinción. Es posible que la figura del oso se haya confundido con la de este ser mitológico, debido a sus dimensiones, ya que estos osos suelen medir hasta 1.90 metros de altura, y además son corpulentos y con mucho pelaje, por lo que eso explicaría por qué al Yeti se lo retrata siempre con abundante pelaje y una altura enorme. Es muy seguro también que las imágenes que se pueden observar de Yetis sean totalmente falsas o personas disfrazadas, y en algunas sean reales pero que no son el Yeti, sino que son simplemente osos que habitan allí. Como ya les dije, la explicación real podría no ser tan divertida como la historia. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.